Para poder determinar qué tan rápido se mueve una molécula a determinada temperatura, es necesario que determinemos a la velocidad molecular promedio, la cual se va a representar mediante las siguientes siglas: U sub R ms. Esta ley proviene de la deducción de la ley de las presiones parciales que, como ya vimos, es de Dalton. Y particularmente lo debemos calcular mediante esta formulita que se proyecta acá. Velocidad molecular promedio será igual a la raíz cuadrada de 3 por R por T dividido para MR, donde sabemos que R representa a la constante universal de los gases, pero solo para esta oportunidad vamos a trabajar esta constante en unidades de energía. Por lo tanto, cada vez que tengamos que aplicar la velocidad molecular promedio, lo vamos a hacer indicando que R vale 8.314 joules sobre Kelvin por mol. Como ya sabemos, la temperatura, que se representa con T, va a siempre trabajarse en grados Kelvin. Y sabemos también que la temperatura influye directamente en la velocidad que llevan las moléculas. Entonces, a mayor temperatura, mayor será la cantidad de colisiones que se presenten en un sistema. Por lo tanto, mayor será la velocidad de las partículas. MR, como ya hemos visto antes, representa la masa molecular o al peso molecular. Para esta oportunidad, vamos a trabajar con kilogramos sobre mol, solo para estos casos. Por ello, cuando determinemos el valor del peso molecular de la sustancia que estemos trabajando, vamos a dividir ese valor para 1000 y de esta manera estaríamos transformando a kilogramos. Determinemos la velocidad del nitrógeno molecular a 0 grados Celsius y a 100 grados Celsius. Es importante que en primera instancia, como lo hemos hecho anteriormente, el primer paso que desarrollemos sea el exponer los datos. Recuerden que esto nos ayuda muchísimo a poder establecer la información que nos proporciona el ejercicio y además de ser bastante organizadas. Como vemos, nos dan dos temperaturas, 0 grados y 100 grados Celsius. Me adelanto para colocarles el valor del nitrógeno molecular dependiendo de los pesos atómicos que nos proporciona la tabla periódica. Este es 14. Como es molecular, multiplicamos por 2 y nos da como resultado 28 gramos sobre mol. Lo próximo que debemos hacer es aplicar una transformación. Recuerden que para el caso de la velocidad molecular promedio, nosotros necesitamos ese valor de la masa molecular en kilogramos sobre mol y lo tenemos en gramos sobre mol. Por lo tanto, lo que hacemos simplemente es dividir ese valor entre 1000. Y nos daría como resultado 0.028 kilogramos sobre mol. Ustedes de antemano saben cómo transformar la temperatura de grados Celsius a grados Kelvin. Por lo tanto, vamos a continuar. Exponemos la fórmula que nos proporciona la velocidad molecular promedio, que es esta. Si sustituimos dentro de esta fórmula, vamos a hacerlo 2 veces. En esta primera oportunidad, para el 0 grados Celsius, que como ustedes ya saben, deben transformar a Kelvin. Esta sustitución nos quedaría de esta manera. 3, que multiplica a la constante R, que ya sabemos en unidades de energía, será 8.314 joules sobre Kelvin por mol, por 273.5 Kelvin. Todo esto dividido para el peso molecular o la masa molecular del gas participante. Si resolvemos todo lo de adentro, me daría el resultado que exponemos aquí. Ahora bien, si yo necesito desarrollar o evaluar la velocidad del nitrógeno molecular, esto debo hacerlo en metros sobre segundos. Para ello, es necesario que hagamos una conversión. Esta conversión nos va a ayudar a indicar que un joule, ¿sí?, equivale a un kilogramo por metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Si yo hago o aplico esta conversión dentro de mi fórmula, que ya está sustituida, me quedaría así, ¿sí? Simplemente multiplicando el valor que tengo de joules sobre kilogramos por metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Esto con la finalidad, vuelvo y repito, de que la unidad final sea metros sobre segundos, como debemos trabajar a la velocidad.
Una vez que tengo esto establecido, lo que hago es aplicar mi raíz cuadrada y me daría como resultado 493,20 metros sobre segundos. Estos últimos pasos debo aplicarlos exactamente igual, pero ahora variando la temperatura. No trabajaré con 0, sino con 100 grados Celsius. Entonces hago exactamente lo mismo, solo que en vez de colocar el 273.15, voy a escribir el 373.15 como lo veo aquí. Al resolver, tendría entonces esta cantidad en joules sobre kilogramos. Y hago exactamente lo mismo que apliqué anteriormente. Voy a hacer la conversión para poder que el resultado me dé en metros sobre segundos. Tendría entonces que aplicar a mi ecuación o a mi fórmula estas unidades, metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Si yo resuelvo esto, voy a obtener como resultado 576.54 metros sobre segundos. Y podríamos decir que tal y como nos lo en teoría, al incrementarse la temperatura, automáticamente también se incrementa la velocidad molecular promedio, como podemos verlo en este ejercicio. Indagando en otro subtema de los gases, es necesario que conozcamos a la difusión y a la efusión que presentan estos. Se debe considerar que son procesos que pueden llegar a desencadenarse por la dependencia que existe entre la velocidad de las partículas y su masa. Generalmente, cuando hablamos de efusión, nos estamos refiriendo a un paso de partículas que hacen de una región a otra, que contiene una menor presión, a través de un pequeño orificio que tenga el recipiente que las contiene. Cuando hablamos de difusión, estamos hablando de un proceso de dispersión de partículas de un gas que se encuentra dentro de otro gas. Estos dos procesos dan origen a la conocida ley de Graham, la cual, como podemos analizar, esta ley de difusión de Graham fue propuesta por Thomas Graham en el año de 1829. Este científico indicaba que dos gases que eran sometidos a las mismas condiciones de temperatura y de presión iban a generar una relación entre sus velocidades y que esta iba a ser inversamente proporcional a la raíz cuadrada de las masas moleculares de ese mismo gas. Debemos considerar que R1 y R2 serán las velocidades de difusión en minutos. Y ya sabemos que MR van a representar a las masas moleculares de los gases. Nos piden determinar la velocidad de efusión del hidrógeno molecular si se conoce que el oxígeno molecular en las mismas condiciones de presión y de temperatura tienen una velocidad de efusión de 95 segundos. Para ejercicios como estos, lo primero que debemos hacer es aplicar los datos, teniendo que para el gas número 1 sabemos que es el hidrógeno, la masa molecular del mismo equivale a 2 gramos sobre mol. Y la velocidad que lleva ese gas es lo que debemos calcular. Si planteamos al gas número 2, tenemos que su masa molecular es de 32 gramos sobre mol y su velocidad es a 95 segundos. Lo primero que debemos hacer, luego de plantear los datos, es aplicar las transformaciones, porque como ya vimos antes, no necesitamos a R en segundos, sino en minutos. Por lo tanto, aplicamos una regla de 3. Esta nos proporciona el valor de R en 1.58 minutos. Una vez que tenemos la unidad correcta, procedemos a evaluar la fórmula. Y esta fórmula es la que acabábamos de ver, de la ley de Graham, que establece que R1 sobre R2 es igual a la raíz cuadrada de las masas moleculares de los gases participantes, como vemos ahí. Lo próximo que debemos hacer es aplicar un despeje, porque necesitamos calcular a R1. Este despeje nos quedaría así. Una vez que tenemos ya todo listo, lo que podemos hacer es aplicar dicha fórmula, es decir, sustituir los valores dentro de ella.
y nos quedaría así. Ahora bien, si nosotros damos un resultado a todo esto, nos quedaría que la velocidad de efusión del hidrógeno es de 6.32 minutos. Por lo tanto, es más alto que la velocidad de efusión proveniente de el gas número 2, que es el oxígeno. De esta manera podemos indicar que podemos aplicar la fórmula correspondiente a la ley de Graham para determinar la velocidad de efusión de las partículas que generalmente tienen que ser gases. Ya para terminar, debemos analizar a qué se refieren cuando nos hablan de un gas real. ¿Será que un gas puede expandirse de manera indefinida? ¿Qué daños podrían ocasionar los gases? Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que se haya entendido los últimos conceptos y leyes relacionadas a los gases.